las actividades.
Hola compañero, buenas noches. ¿Era que no hay clase? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y mil disculpas, por favor. Qué pena. Buenas noches, ya estamos ¿Cómo? Ah, atrás. no, 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 por favor. Qué pena, pero tenía un problemita ahí de tráfico. Pero bueno, ya estamos acá. ¿Me permiten? Y comparto la presentación, porfa. Sí, profe, tranquilo, pueda. Gracias, muchas gracias. Bueno, la sesión pasada estuvimos hablando varios aspectos que son importantes dentro de todo el tema que compone las estrategias financieras. Y estamos hablando de un componente muy importante que era el capital de trabajo. Eh, digamos que bueno, voy a hacer como una especie de recorderis acá. Estamos viendo algunos conceptos básicos y después de eso, bueno, veíamos lo que íbamos a evidenciar dentro de estas sesiones y básicamente estamos ubicados en este punto, en conceptos base. ¿Listo? Vamos a entrar a mirar realmente lo que es el capital de trabajo. Bueno, realmente no, porque cuando uno dice realmente es como si lo anterior hubiera sido mentira. Entonces, no, vamos a seguir ahondando en la temática del capital de trabajo. Hablaremos acerca de las decisiones financieras y daremos unas conclusiones. ¿Listo? Dentro de todo esto, pues veíamos la introducción y veíamos qué se entendía por lo que era una administración financiera, qué era la creación de valor en términos financieros y cómo es que se genera esa creación de valor y cuál es el peligro latente en una administración deficiente, porque esto le cuesta muchísimo a la organización. Cuando una administración es mala, le trae infinidad de problemas a la empresa. Veíamos lo que era más o menos unas primeras nociones de lo que era eh, conceptos básicos de análisis financiero y veíamos más o menos lo que era un comparativo entre el estado de resultados versus los flujos. ¿Ok? Esto lo veíamos. ¿Qué certeza tenemos que recibiríamos esos flujos de efectivo? Y nos hacíamos tres preguntas. Muchas veces era casi que dar un salto de fe al cliente, decir, bueno, sí,
a riesgo, ¿sí? A ver qué tal me va con este cliente, de qué depende el pago y en qué momento se materializa ese pago. Debo tener unas muy buenas políticas y muy claras políticas de cobro, de gestión del cobro, y qué riesgo existe de que no ocurra ese pago, porque ya veíamos que nos podíamos desfinanciar. Eh, Hacíamos una pregunta y ¿es lo mismo ser una empresa con resultados positivos, es decir, una empresa rentable, que una empresa con flujos de efectivo líquida? Y veíamos esa diferencia. Que sí, muy chévere que usted tenga una cantidad de deudores, ¿sí? Que sí, en algún momento eso se puede medir como si fuera gestión, pero uno necesita tener dinero en efectivo, que eso es la verdadera liquidez, y es esa liquidez la que le va a permitir seguir haciendo uso del capital de trabajo. Sin esa liquidez no se puede, porque es que usted tiene unos costos y gastos fijos, y eso se cubre únicamente con liquidez, ¿ok? ¿Usted qué hace con teniendo una gran cantidad de deudores si eso no se materializa, si usted no cobra, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, el tema se vuelve un poco más complejo. ¿Listo? ¿Cuáles son o deberían ser nuestras metas como financieros? Y veíamos en realidad unas 7 metas: la sobrevivencia, evitar la insolvencia y la quiebra, sobreponernos y vencer a la competencia, maximizar nuestra participación en ventas, minimizar los costos y gastos, mantener el crecimiento y la continuidad operativa, y maximizar el valor por acción y la ganancia de los accionistas, porque pues básicamente veíamos que el accionista es el que realmente se mete la mano al bolsillo y es el que de una u otra manera pues está arriesgando su capital, ¿ok? Y desde ese punto de vista pues también tendríamos que empezar a mirar si le está haciendo rentable a él, porque si no, lo más probable es que este tipo de personas tomen sus recursos y los lleven a otra organización y digamos que ahí la empresa casi que se ve abocada a la quiebra, ¿ok? Eh, digamos que en este tipo de situaciones es bien importante eh, hablar de unos aspectos que resultan ser puntuales y es, digamos que en lo que llevamos de nuestras sesiones, eh, hemos estado hablando del éxito empresarial, pero ¿cuáles son las empresas más exitosas? ¿Sí? Y entonces aquí tenemos un ranking de las empresas líderes en el mundo en el año pasado por valor de marca. O sea, qué tan bien posicionado está su buen nombre en el mercado. ¿Ok? Si su marca es reconocida, si su marca goza de prestigio, porque es que a veces uno reconoce las marcas porque son malas. ¿Sí? Entonces, pues en ese sentido, a eso no hago referencia. Aquí son esas marcas que gozan de mucho prestigio, que gozan de confianza del cliente. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí pues vemos ese ranking de ese tipo de empresas. Pues Apple, aquí podemos observar que fue digamos que la marca más valiosa del mundo en el año 2023 y lo ha venido siendo desde hace varios años. Y esa empresa, pues digamos que está valorada más o menos en 880.500 millones de dólares. ¿Ok? Luego le sigue Google, Microsoft, Amazon. Digamos que Google y Microsoft ahí ocuparon la segunda y la tercera posición, y de esa forma se situaron por delante incluso de renombradas empresas del sector alimentario de la talla como lo que son Coca-Cola, McDonald's, ¿sí? Miren Coca-Cola dónde está ubicada. Y Coca-Cola es una empresa que siempre era top, ya mira dónde va. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que ese tipo de productos ayudan a la obesidad, generan algún tipo de ansiedad y eso genera adicción, etcétera. Entonces, digamos que también hay una gran cantidad de mitos detrás de eso y eso le pega duro a la marca y hace que la marca vaya perdiendo reconocimiento. Entonces, mire que encontramos aquí muchas empresas, muchas reconocidas, y sobre todo las de tecnología. Sí, mire que las 4 primeras son de tecnología, en la quinta aparece McDonald's, luego viene Visa, que es financiera, Tencent es una empresa china, ay, no me acuerdo esta que es lo que hace, no sé si hace chips en China, si alguien puede googlearlo, se lo agradezco. Louis Vuitton, que esto es de moda, es de los hombres más ricos uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene todas esas cadenas y tiendas de ropa bastante costosa. Mastercard, Coca-Cola, Aramco. Aramco es una empresa
esa es una historia fuerte en el sentido de éxito empresarial. Esto es Aramco Saudi, es la empresa, es como el Ecopetrol de Arabia Saudita, o sea, un Ecopetrol con esteroides. Y esa empresa es pública, pero ¿qué hicieron? Los jeques, en medio de todo su océano de dólares que tienen, pues no son brutos y dijeron, venga, yo no me voy a poner a arriesgarme, esta es la gallina de los huevos de oro nuestra y no nos vamos a poner a arriesgarnos con esa empresa, lo que vamos a hacer es vamos a contratar un gerente duro en el tema, lo trajeron, lo llenaron de plata y usted sáqueme esta empresa adelante. Y el tipo sacó esa empresa, la tiene, mire, la tiene posicionada entre las empresas líderes en el mundo por valor de marca. Entonces, goza de mucho prestigio. Y digamos que las empresas eh, en Oriente Medio, pues no gozan precisamente de esa transparencia, tienen sus cosas opacas, grados de corrupción y todo esto, pues se vuelven la caja menor de los jeques, pero esta empresa es la que rompió el molde, es una empresa que está muy bien posicionada y está, digamos que, bien rankeada. Pero entonces, aquí hay que preguntarnos si el valor de marca es siempre el mismo, ¿sí? Porque uno podría decir, ah, sí, eso se mantiene siempre, el valor de la marca, eso es constante, y no siempre pasa eso, ¿sí? El valor de marca, digamos que se refiere al valor presente de las ganancias relacionadas específicamente con la reputación de la marca, poseídas y digamos que esas acciones que tiene la empresa que posee y que controla, ¿sí? Por las propias organizaciones al poseer los derechos de esa marca registrada, ¿ok? Si bien digamos que todas las empresas que vemos en este listado, o bueno, más que todas las empresas, todas las metodologías planteadas con el fin de realizar, digamos que una valoración de marcas, digamos que están esencialmente tratando de identificar eso, el enfoque y los supuestos que las puedan llegar a diferenciar. Entonces, digamos que aquí como resultado, pues los valores de marca pueden ser diferentes en función de la fuente. Por ejemplo, mientras, digamos que hay empresas, uno mira por acá abajo a Oracle, ¿sí? Que de pronto es la que ha estado como la más bajita. Mire que casi que es 10 veces, Apple es 10 veces el valor de Oracle. Y esa es la 2, 4, 6, 8, 10, 12, la número 13, ¿sí? Y es casi 10 veces el valor de Apple. Entonces, y Oracle no es mala empresa, ¿sí? No significa que porque esté allá en el puesto 3 es una de las peores, no, jamás. Pero digamos que las otras empresas tienen más reconocimiento de pronto por el tipo de mercado al que le están apuntando. Entonces, Apple, si bien es cierto, digamos que tiene un reconocimiento a nivel mundial desde muchos aspectos. ¿Sí? Apple, perdón, Apple, por ejemplo, digamos que eh, tiene un mercado muy bien diseñado, tiene un mercado que si bien no es tan grande como lo representaría sus valores, lo que nos muestra, sí tiene gran posicionamiento de marca. La gente confía mucho en ese tipo de marcas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son confiables, porque son durables, que si bien es cierto, son costosas, pues la gente dice, ok, yo me doy la pela, pago eso, pero sé que estoy adquiriendo un producto de muy buena calidad. Entonces, dime, Jessica. No, profe, que pues un comentario de que Apple también, digamos, ha logrado ese posicionamiento en el mercado es debido pues como a tantos influencers, ¿sí? Y eso conlleva a que los adolescentes y pues las personas de hoy en día digan, no, pues si yo tengo un iPhone soy lo mejor, ¿cierto? Soy lo último en guaracha, como se dice. Entonces yo creo que más que ofrezcan un excelente servicio en cuanto a estos dispositivos electrónicos, es porque también le dan eh, como un valor agregado a toda su publicidad, de que no solo si tienes un iPhone tienes un buen equipo, sino que también representas algo en la sociedad. Sí, y digamos que son productos que se viven
actualizando, cada vez le meten más juguetes, más herramientas, y como que el dueño de un Apple, pues digamos que tiene la opción de conectar sus dispositivos electrónicos y manejarlos todos con un mismo usuario y clave, aunque eso pues ya hoy en día varios lo hacen. Eh, digamos que tiene ese tipo de cositas que lo convierten en clientes fieles, pero lo que tú mencionas también es cierto, le apuntan a un tema de marketing, a un tema publicitario, en donde muchos influencers, pues digamos que viven con su iPhone y todo es iPhone y iPhone para acá y iPhone para allá, a pesar de que también pues ha tenido sus vulnerabilidades a nivel de seguridad, pero mire que eso son cosas que no le han afectado tanto el buen nombre a este tipo de empresa. De pronto en su momento algo mediático, pues sí se pudo haber dado, es de lo normal, cuando vulneraron la nube de Apple, que sacaron todas esas fotos de actrices y todo este tipo de cosas. ¿Qué ocurrió? Pues digamos que eso se esperaba que tuviera un mayor impacto, pero mire que la empresa lo pudo sobrepasar y no tuvo tanto inconveniente a nivel de marketing, se logró sostener y todavía sigue en el primer lugar. Entonces, digamos que más allá del valor de la marca, existen otros diferenciadores generalmente aceptados que pueden llegar a ser utilizados para poder determinar el posicionamiento de las empresas en el mercado global, que es más o menos lo que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Ok? Y a través de, bueno, digamos que el cálculo de la imagen y el cálculo de la reputación, esos dos, imagen y reputación, de una marca, digamos que esos dos juegan un papel muy importante a la hora de poder realizar este tipo de mediciones, ¿ok? Porque es que, vuelvo y digo, uno puede también tener, mm, y este es un ejemplo traído de los cabellos, pero cuando Pablo Escobar empezó a aparecer en el ranking de los 20 hombres más ricos del mundo, pues todo el mundo se decía, bueno, y es que todos sabemos a qué se dedica él, entonces, ¿por qué no hacemos una diferenciación entre negocios lícitos y negocios ilícitos y allá metemos a toda esta gente? Y decían, no, pero es que no le podemos comprobar todavía que toda su fortuna sea ilícita, en fin, digamos que ese tipo de cosas dañan la reputación, aunque pues la cantidad de dinero que tiene, pues lo sopesa muy bien. Entonces, en este tipo de casos es lo mismo digamos que la imagen y la reputación juegan un papel importante y son esa combinación perfecta la que le permite a una empresa estar muy bien valorada y muy bien reconocida. Entonces, sube el valor de la acción de Apple y la gente sigue y sigue y sigue y sigue comprando. ¿Por qué? Porque sabe que están invirtiendo en una empresa que está a la vanguardia a nivel de tecnología, que vive innovando y que cada vez está en busca de la mejora continua. Entonces, eso ayuda muchísimo. ¿Ok? Eh, digamos que hoy en día lo que es Lego, la empresa de ¿cómo se llaman esas fichitas que uno arma? Sí, los Legos, que arma uno los edificios y las figuras que uno quiere hacer. Y esta otra marca alemana que hace herramientas, Bosch, eh, digamos que son dos empresas que tienen una muy buena reputación en el mundo. Y ninguna de ellas, digamos que está entre las primeras marcas en función del valor. Aquí no las vemos, ¿sí? No aparece Lego ni aparece Bosch, aunque Lego pues ha tenido unos problemitas por ahí porque sus fichas pequeñitas han producido daños en niños y pues eso le ha dañado un poco la reputación, pero con todo y eso son empresas que se siguen manteniendo un buen nombre en el mercado y eso ayuda muchísimo, ¿ok? Ayuda a que las empresas puedan en cualquier momento sacar acciones a la venta para seguirse financiando, para seguir aumentando su capital, para expandirse, etcétera, etcétera. Y eso se logra con esta combinación. ¿Ok? Ay, perdón. Veamos. Voy a borrar esto. Entonces, las empresas con más ingresos del mundo. Entonces, mire que estamos hablando de varias cosas. Las empresas con mayor reputación y prestigio en el mundo, que era lo que veíamos en la anterior, y estas las empresas con más ingresos en el mundo. Y aquí empiezan a salir cosas mucho más chéveres. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, aparece Walmart.
¿sí? Walmart no aparecía en el otro, o sea, no es una empresa que goce de mucho prestigio y de mucha reputación, pero es una empresa que factura como Shakira. Ya estaba facturando 611.000 millones de dólares en el 2023. Luego viene la que les decía, Samco Arauco, Saudi Aramco, que es una empresa, la empresa petrolera de Arabia, Amazon, que ya empieza a facturar a 514, casi que 100.000 millones de dólares por debajo. Vitol, que es una empresa de petróleo y gas, 505, Petrochina y CNPC de China también, con 474 y 502 millones. ExxonMobil, Apple, mira hasta dónde viene a aparecer con 394 millones. Entonces, básicamente, una cosa es prestigio y buen nombre y otra cosa son ingresos, ¿ok? Uno tiene que aprender a diferenciar eso porque es que muchas veces, por tanto ranking que sale, uno se confunde, ¿sí? Y, ay, sí, yo escuché que por ahí Apple era la mejor empresa, la empresa que más facturaba. No, la que tiene mejor nombre y prestigio, que sus cantidad de acciones y cómo está valorada la empresa, da para que esa empresa hoy en día esté valorada en 885.000 millones de dólares, ¿ok? Que eso es un platal, ¿sí? Pero mire las que realmente están facturando, las que dice acá, en el último año disponible, a fecha de agosto de 2023, se hizo este cierre y se logró determinar este ranking acá. Y mire que no aparece ni Google, no aparece Tesla, no aparecen McDonald's, ¿no? Ese tipo de empresas no aparecen acá. Estas son las verdaderas empresas que están generando pues una buena cantidad de ingresos a sus accionistas. Y mucho de esto se da, si ustedes miran, por ejemplo, miren, petróleo y gas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis empresas. Esta energía yo la metería ahí también como entre estas. Entonces, miren que de 2, 4, 6, 8, 10, tenemos 6 que se dedican solamente a extracción de petróleo y gas. ¿Mm? Y entonces uno dice, bueno, ¿y la transición energética qué? ¿A dónde vamos? ¿Cuándo vamos a parar eso? Pues aquí lo muestra, el mundo sigue necesitando mucho de este tipo de combustibles. Se trata de sensibilizar y de concientizar. Se están dando grandes avances a nivel de esa transición energética, pero eso para el 2030 no va a estar. Eso se va a demorar más. Las guerras y todo esto pues sigue afectando el tema. Entonces, digamos que el conflicto se va a seguir eh, ensañando en que sigamos siendo dependientes de ese tipo de productos. Entonces, básicamente ahí con los precios de la energía, como lo vemos en esta gráfica, unos precios que están por las nubes y que lo acabó de complicar aún más la invasión de Rusia a Ucrania. Digamos que la lista actual de empresas con mayores ingresos incluye muchas compañías de petróleo y gas. Y como vemos, pues mueven una gran cantidad de dinero. Y vemos que hay dos de China, ¿sí? Obviamente, pues hay dos de Estados Unidos dedicadas al tema del petróleo y gas, pero básicamente el tema, bueno, no, perdón, una sola de Estados Unidos, que es ExxonMobil, la otra es Aramco Saudi, pero digamos que sigue mandando el tema en muchos aspectos, el tema extractivista, el tema del petróleo, sigue dominando este tipo de situaciones. Y vuelvo y borro. Ahí, listo. Ya. Y las empresas más rentables del mundo. Entonces, son tres conceptos los que estamos viendo, ¿ok? Eh, Posicionamiento, ¿sí? Reputación de la marca, la que más ingresos tiene y la que es más rentable, ¿ok? Entonces, son conceptos que terminan siendo confusos, bueno, no confusos, sino que uno en el argot diario las vive mezclando, ¿sí? Las vive confundiendo. Vuelvo y digo, es que hay tanto ranking, usted ya se embolata con este tipo de cosas, ¿ok? Aquí, pues, por lo menos vemos que las más rentables del mundo son Samco, Saudi Aramco, es que hay otra empresa chilena que se llama, eh, ¿cómo es? Arauco, se me olvidó, ya hasta me confundí. Pero bueno, esta es Saudi Aramco, que es
la árabe, con 156.400 millones de dólares que representan rentabilidad. Son empresas que cotizan en las bolsas con más ganancias a nivel mundial en 2022. ¿Ok? Luego sigue Apple, mire, casi que a la mitad, bueno, no tanto a la mitad, pero digamos que la diferencia es grande, ¿sí? 94 millones, perdón, 94.000 millones. Microsoft, 69.000 millones. ExxonMobil, 61.000 millones. Alphabet, que es Google, 58.000 millones. ICBC, que esta produce carros, en China, 52.000 millones. China Construction Bank, 48.000. Y la Shell, 43.000 millones de dólares. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, digamos que aquí este ranking pues, vuelve otra vez y lo domina la actividad extractivista del petróleo, ¿sí? El petróleo y el gas. Esto pues digamos que se disparó básicamente con la crisis energética mundial cuando Rusia invade a Ucrania y entonces todo Oriente le hizo el feo a Rusia y Rusia, pues me van a mirar mal, entonces yo les cierro el gas y se armó el problema. Entonces, eso hizo que el mundo empezara a mirar otra vez para otro tipo de países. Es lo que nos pasó con China, ¿sí? Tal cual. Entonces, dependíamos mucho de China. Cuando uno empieza a ver que China empieza como a ser inestable y como que temas políticos y espionaje, uy, como que más bien busquemos cómo nos salimos antes de que este problema se agrave. Con Rusia pasó lo mismo, pero más complejo. ¿Por qué? Porque fue cuando ya invadió, hasta ahí fue que decidieron romper relaciones y ahí fue cuando Rusia dijo, bueno, pues entonces yo le cierro el gas, a ver qué, y los dejo fregados. Entonces, básicamente, pues ese tipo de situaciones, aquí pues digamos que tenemos tres gigantes del petróleo, Saudi Aramco, ExxonMobil y la Shell, ¿sí? Cada una con diferencias abismales, pero ahí siguen, mire que esto, aquí sí la, la árabe más que duplica a ExxonMobil, ¿sí? Y casi que triplica bueno, más que triplica a la Shell, si es que es más, ni las dos sumándolas alcanzan a hacerle algo a Saudi Aramco, que apenas suman 105 millones, ¿sí? 105.000 millones de dólares. Y mientras esta empresa sola, 156.000 millones de dólares. Entonces está muy bien posicionada, tiene muchos ingresos, factura muy bien. Y la preocupación que tienen ahorita los árabes es, bueno, ¿qué hacemos con todo el mundo de plata? ¿En qué invertimos? Y se empiezan a inventar todo tipo de proyectos raros y ahora tienen entonces el proyecto de la línea, la ciudad que quieren hacer, así es toda una línea recta eh, que pues, no se sabe qué tan benéfico sea. Vienen muchos proyectos que tienen ahí también NEOM. Tienen varias proyectos, sobre todo como pensados para los más ricos del mundo. Y pues digamos que es lo que le puede jugar en contra a esta empresa árabe y a Arabia como tal, es que el jeque pues es un asesino. Sí. Está demostrado que él fue el que mató al periodista Khashoggi, que lo mataron y luego lo descuartizaron y trataron de ocultar el cuerpo y no se pudo, todo el mundo se dio cuenta, eso fue como que en Alemania, en fin, eso fue un problema grandísimo. Entonces, todos los que están invirtiendo allá en esos proyectos dijeron, uy, no, pero es que este man arregla los problemas mal y de pronto esto se sale de control, yo más bien saco mi plata. Y por eso es que usted ve en todos los partidos importantes, en los grandes estadios del mundo, todas las marcas de Neom, que es un proyecto gigante que está haciendo Arabia, La Línea, que también es otro proyecto de gigante, creo que están haciendo como una especie de parque jurásico. Entonces, todo ese tipo de cosas puede que le juegue en contra a ese tipo de proyectos porque la empresa líder sigue como si nada, porque está muy separada de lo que es el gobierno. Y eso es bien importante en este caso, porque nosotros vamos a analizar otro caso en que gobierno y empresa privada se unen y logran sacar adelante un país. Entonces, digamos que aquí, pues como lo vemos, el mundo sigue viéndose dominado por empresas extractivistas, ¿sí?
Eh, Generan muy buenos ingresos y pues eso es lo que las ubica en ese tipo de ranking. Pero aquí lo que yo quiero mostrarles es la diferencia que existe entre reputación y prestigio, rentabilidad y ingresos. ¿Listo? Bien. Mm, y aquí viene algo, entonces ya como unas preguntitas que les voy a dejar para que reflexionen, como para que le echen cabeza. Y es, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué acciones hemos tomado hoy para situaciones como las descritas, las que hemos descrito, no ocurran? El tema de, por ejemplo, no depender tanto de actividades extractivistas. O sea, ya está comprobado, bueno, si bien es cierto, no solo lo que contamina es el petróleo y el gas, ¿sí? Hay muchas otras actividades, el plástico es terriblemente malo para todo el ambiente, pero ¿cómo hacer para podernos desprender de eso? ¿Sí? Si son las empresas que más facturan, son las empresas mejor posicionadas, son las empresas que tienen muy buen nombre, es creo yo que el panorama se ve difícil en ese sentido. Tratar de ver que están muy bien financiadas, con mucho prestigio y rentabilidad, pues es el caldo de cultivo perfecto para que una empresa siga creciendo, creciendo, creciendo. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para evitar seguir cayendo en lo mismo? ¿Sí? Seguir diciendo, oye, otra vez y se está calentando la tierra otra vez y vamos a seguir teniendo problemas. Y sí, los que contaminan es el norte, pero los efectos los vemos acá en el trópico. Entonces, pues digamos que eso es un tema que está ahí bien delicado, todavía no se ha resuelto y no se va a resolver, eh, digamos que muy pronto. Otra pregunta es, ¿cómo y con quién estamos haciendo negocios? ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, este tipo de empresas, pues son empresas que son líderes en mercados a nivel mundial, ¿sí? Si usted mira, un Apple, pues está en todo el mundo, ¿sí? Es más, va a sacar un producto y ya la gente empieza a hacer fila en las tiendas para ir a despachados a comprar, ¿sí? Ese tipo de cosas, pues hay también que mirar quiénes son esos aliados estratégicos que nosotros tenemos en nuestra organización para poder determinar si lo estamos haciendo bien, se vislumbra un buen panorama o estamos asociados con una empresa que tiene problemas con financiamiento de actividades terroristas y que está involucrada qué sé yo, tráfico de armas y cosas de esas. Entonces, digamos que eso nos va a afectar. Entonces, ¿con quién estamos haciendo negocios? eh, ¿Cómo damos certidumbre a nuestra planeación y mitigamos los riesgos? ¿Cómo analizamos nosotros el mercado en el que nos estamos moviendo? ¿Qué riesgos existen si yo abro mis fronteras y trato de llegar a otros países con el propósito de ensancharme, de crecer, de obtener muchos más resultados dentro de mi organización? Entonces, eso muestra también que tenemos que hacer un muy buen análisis tanto de planeación y de identificación, gestión y mitigación de riesgos con el propósito de evitar que nosotros vayamos a caer en alguna situación de esas que pues digamos que pueden llegar a ser gestionadas de una muy buena manera. Y cuarto, cómo aplicar la meta de administración financiera a mi compañía. O sea, ¿cómo hago yo para poder gozar de esos tres elementos? De tener un buen nombre, de tener unos muy buenos ingresos y además ser una compañía rentable. A nivel de rentabilidad es lo que yo soy capaz de producirle a mis accionistas. Entonces, ¿qué tanto le produzco yo a ellos? ¿Qué tanto estoy haciendo crecer la inversión de ellos en la organización? ¿Gracias a qué? Al modelo de negocio que hemos desarrollado. ¿Qué tanto lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Entonces, digamos que son cuatro preguntitas que espero puedan reflexionar a través de ellas y poder, digamos que, afianzar un poco más los conocimientos. Eh, Miremos lo que son los conceptos base. Aquí pues vamos a tener que hablar acerca de lo que es el balance general y la estructura financiera. Bueno, el balance general es el estado de situación financiera y toda su estructura financiera. Vamos a hablar acerca de lo que es el estado de resultados, el flujo de caja, la rentabilidad y el apalancamiento. A ver, entonces, dentro de esa estructura financiera,
Bueno, digamos que aquí nos toca empezar a mirar qué es eso de la estructura financiera, ¿sí? Mm, perdón, aquí. Entonces, esta es la estructura financiera. La estructura financiera, ¿qué nos dice? Nos está indicando el mecanismo, la manera bajo la cual se está financiando todo lo que ya tenemos, ¿ok? Viendo la imagen que tenemos acá, digamos que a mano izquierda está todo lo que es de la empresa. Están todos nuestros activos corrientes y nuestros activos fijos clasificados en tangibles y en intangibles. Eso es a lo que hace referencia este valor total de los activos, ¿ok? Entonces, pues, básicamente, digamos que tenemos activos que son muy líquidos, los que están metidos dentro de los activos corrientes. Ahí pues digamos que tenemos todo lo que es el efectivo y el equivalente al efectivo, todo lo que son las cuentas por cobrar, los inventarios, etcétera. Eso está todo dentro de ese componente de activos corrientes, ¿ok? También tenemos todo lo que nos permite desarrollar nuestro objeto social, que es básicamente nuestros activos fijos, ¿ok? Eh, digamos que si tenemos esas herramientas con las cuales podemos desarrollar nuestro objeto social, ¿qué nos indica eso? Que es esto lo que nos va a permitir generar ganancias, generar utilidades, ¿ok? La forma en que yo explote esos activos fijos que tengo son los que me van a estar proporcionando los ingresos que necesito para seguir desarrollando mi objeto social en la organización. Es decir, tenemos los activos no corrientes que lo conforman, en este caso, estos activos fijos que son la propiedad, planta y equipo. Y ahora, ambas cosas, tanto los activos corrientes como estos activos fijos, ¿sí? O los no corrientes, se financian de alguna parte. ¿De dónde sale la plata para comprar eso? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo para poder generar esa gran cantidad de dinero que tengo en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorros o en las inversiones? Pues digamos que todo eso se financia de alguna parte y es ahí en donde nos aparece lo que tenemos a mano derecha, ¿sí? Es decir, nos indica cómo se financia lo que está en la parte izquierda, ¿ok? Eso es básicamente lo que tenemos en esta diapositiva. Resumiendo, la parte izquierda es lo que tenemos y la parte derecha es lo que debemos. Eso es tal cual, lo que nos indica esta primera diapositiva. Entonces, en una parte de ese pasivo, específicamente en este pasivo corriente o pasivo eh, circulante, eh, tiene que ver con deudas de corto plazo, ¿sí? Es decir, ¿a quién le debo dinero hoy o a quién le voy a deber dinero el día de mañana? Otro caso es el de los proveedores, ¿sí? Proveedores que, pues, digamos que tengo que buscar financiarme con ellos y la única forma de financiarme, pues, es pedir un crédito para que me suministren la materia prima y todo este tipo de cosas. Entonces, sucede que cuando un proveedor me vende, por ejemplo, un agricultor, y sucede que él me surte a mí las semillas que yo necesito y me las vende a un plazo de 40 días, es decir, tengo un crédito con ese agricultor por 40 días. Eso quiere decir que yo le debo dinero a este agricultor y que me financió parte de mis activos ese agricultor. ¿Ok? Lo mismo sucede con un banco. Si le digo a un banco, digamos, que también, digamos que somos un agricultor y quiero comprar más materiales, por ejemplo, para trabajar, digamos que pedí un crédito que se paga en una cuota en 3 meses, ¿sí? Eh, esto me indica que tengo una deuda contraída con un tercero en menos de un año. Eso es un pasivo corriente. Y se categoriza como un pasivo porque ese banco me está financiando esa parte. ¿Ok? Y más abajo tenemos lo que es la deuda a largo plazo. ¿Qué es esto? Deuda a largo plazo, que puede ser un crédito hipotecario, ¿sí? Eso es una categoría de ese tipo de deudas. Puede ser cualquier deuda que tenga más de un año de plazo. Eso cae dentro de ese rubro de deuda a largo plazo, ¿ok? Y también tenemos lo que es el capital contable de los accionistas, ¿sí?
que pues básicamente, pues bueno, es ese capital contable o el patrimonio, como lo conocemos en nuestra estructura de estados financieros. Eh, y digamos que eso es lo que nosotros, como organización, eh, le tenemos que responder a nuestros dueños, a nuestros accionistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están financiando como organización. Eh, y digamos que es lo que menos, digamos que es la razón por la cual queremos sacar adelante este tipo de negocios, para poderle cumplir a ellos con el riesgo que asumieron al invertir el capital en ese tipo de organización. Entonces, vale la pena tener este tipo de conceptos claros porque digamos que es lo que nos lleva a tener a tener un buen éxito y una buena gestión a nivel empresarial. Ahora, imagínense que queremos, eh, nosotros nos dedicamos a vender café, ¿sí? Y para poder vender el café, ¿qué necesitamos? Pues lo primero que vamos a necesitar es una máquina, ¿sí? Que nos prepare el café, pero tenemos que comprar esa máquina. Usualmente cuando uno inicia, la plata no viene de un banco. Por lo general, esa plata viene ¿de dónde? De los dueños, ¿ok? De los socios. Por ende, la lógica es la misma. Ustedes están financiando aquellas cosas que tiene la empresa, ¿sí? Y por ende, la empresa tiene una deuda con ustedes. Por eso ustedes, como accionistas que vendrían siendo, le exigen a la empresa que les pague una utilidad gracias a ustedes haber realizado esa inversión. Que les paguen mensual o semestral o anualmente, ustedes organizan, pero eso es lo que se espera, que le estén retribuyendo a usted utilidades por haber invertido esos recursos en esa organización. Y aquí entonces entramos a hablar acerca de lo que es el estado de situación financiera. ¿Ok? Digamos que este estado nos muestra los datos en función de su liquidez, es decir, los activos, que es todo lo que yo tengo, se muestra siempre en función de lo que es más fácil transformar en dinero de arriba hacia abajo, ¿sí? Y mientras más abajo esté, más difícil es convertirlo en dinero. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el activo corriente, ¿ok? Activo corriente, tenemos todo lo que es el efectivo y equivalente al efectivo. ¿Y por qué hablamos aquí del equivalente al efectivo? Porque mire que tenemos unas inversiones, unos CDTs equivalentes al efectivo, unos derechos fiduciarios equivalentes al efectivo y un efectivo de uso restringido. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué están ahí esas inversiones? ¿Por qué no están en el rubro de abajo que habla puntualmente de inversiones? Porque la norma nos indica que todo instrumento financiero que esté próximo a vencerse en 90 días o menos debe ser categorizado, sale del rubro de inversiones y pasa directamente a la sección de efectivo y equivalente al efectivo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Ok? Entonces, como para tener esa claridad. Y como les decía, pues lo que entre más vamos bajando, pues son factores o son temas que son más difíciles que se vayan a volver se vayan a convertir en efectivo rápidamente. ¿Ok? Eh, y la parte derecha, aquí tenemos todo lo que son los pasivos. Aquí, todos los pasivos, ¿sí? Tenemos el pasivo corriente, eh, tenemos el pasivo no corriente. Entonces, digamos que ahí tenemos todos los pasivos, que es la estructura que financia todo lo que tengo y se ordena de arriba hacia abajo en términos de exigibilidad. Es decir, ¿qué es lo que tengo que pagar antes? ¿Qué es lo que tengo que pagar primero? ¿Sí? Entonces, si tengo deudas que son de un mes, pues van a estar más arriba como un proveedor, ¿sí? Si tengo que pagar un crédito a menos de un año, pues va a estar un poco más abajo, ¿sí? Y si ya tengo que pagar a 5 años de plazo, pues va a estar mucho más abajo y al final siempre va a estar lo que es el patrimonio de nuestro estado de situación financiera, que está aquí el patrimonio, ¿ok? Entonces, digamos que ahí en el patrimonio, pues uno encuentra básicamente el dinero de los dueños, ¿sí? Porque recuerdan que los dueños son los últimos que reciben el dinero. Yo les decía que después de que se ha pagado hasta el último peso,
de esas obligaciones, eso que queda, eso poco que queda, poco o mucho, es lo que se distribuye entre los dueños, entre los accionistas de la organización. Entonces, digamos que eso es digamos que a grandes rasgos lo que significa este estado de situación financiera. Lo último que quiero mencionar es que, y referente a este estado de situación financiera, es que no hay que olvidar que un estado de situación financiera es una foto. Usted toma una foto en un momento de tiempo específico, ¿sí? Usted toma esa foto en un momento y desafortunadamente no habla de todo el desempeño de una empresa durante un año, sino de un momento, y usualmente ese momento es el último día del año. Ahí fue cuando se tomó la foto. Que de pronto ese día las cosas no salieron bien y no sé qué, y algo le pudo haber afectado las cifras, pues se va a ver como si hubiera sido mala gestión. O sea, todo lo que usted hizo en un año, prácticamente en esa última semana se puede desaparecer. ¿Ok? Entonces hay que tener una constancia grandísima. ¿Por qué? Porque es que la foto va a salir con los movimientos fácilmente la última semana. Eso es lo que nos va a afectar el estado de situación financiera. ¿Es injusto? Totalmente, pero es la manera en la que tenemos, o digamos que las herramientas que nos han dado para poder generar este tipo de información. ¿Ok? Tenemos aquí entonces también unos ejes de análisis, ¿sí? Son tres ejes. El primero es lo que es la liquidez. Eh, digamos que la liquidez se refiere a la facilidad y a la rapidez con la cual los activos se pueden convertir en efectivo, ¿sí? Un activo fijo, eh, por ejemplo, una maquinaria, un terreno, una edificación, eso es fácilmente yo salgo y lo vendo, puede que no le gane, puede que le pierda, pero lo convertí rápidamente en efectivo y eso es lo que me da la liquidez para poder subsanar algún tipo de situación en la organización. Entonces, básicamente esa liquidez se entiende como la capacidad que tiene la empresa de convertir lo que tiene en dinero. Esos activos que tiene, ¿cómo los transformo yo en efectivo, en dinero? Para convertirlo en lo más líquido posible. Digo en lo más líquido posible porque de pronto una edificación, usted le está pidiendo por ella 1.000 millones de pesos y le dicen, listo, le doy 800 millones de pesos en efectivo y los otros 200 se lo doy en un camión, ¿sí? En una tractomula. Bueno, entonces convertí ese activo fijo, esa construcción y edificación en 800 millones en efectivo y la transformé también en una tractomula que vale 200 millones de pesos. Eso me dio los 1.000 millones de pesos en los que estaba valorada ese bien o ese activo fijo. ¿Ok? También tenemos acá, eh, digamos que tenemos que mirar cómo es que se compone la deuda y el patrimonio. Eh, ¿Cómo se compone la deuda con terceros? ¿Cómo se compone la deuda con los dueños? ¿Sí? Es decir, ¿quién me está financiando en la empresa? ¿El banco o los socios? ¿Ok? ¿Y en qué proporción la están financiando? Tanto los bancos como los socios. ¿Sí? Eso, digamos que es un análisis muy interesante que hay que hacer y eventualmente nos va a arrojar como resultado muchas cosas de cómo está la salud financiera de mi empresa. Y esa es la parte de las estrategias financieras. Entonces, básicamente aquí tenemos lo que es la deuda y el patrimonio. La deuda se refiere a las obligaciones con terceros contra un contrato que define una cantidad, un interés y un plazo. Y el patrimonio es un derecho residual sobre los flujos de efectivo. Derecho residual, ¿qué quiere decir residual? Que después de que yo he cubierto todas mis obligaciones, lo que sobre ese residuo es lo que voy a distribuir con los dueños de la empresa. Y en tercer lugar, tenemos lo que es el valor versus el costo. Aquí nos habla acerca de que es un análisis del valor en libros, que es el costo, versus el valor del mercado, que es el valor de la negociación. Con este tercer punto, digamos que podemos decir que la contabilidad nos da valores de costo y hoy en día tenemos que pensar en valores de mercado, es decir, si tenemos algo que nos costó 100 millones de pesos, en realidad el valor real que tiene ese bien que yo puedo negociar en el mercado, por ejemplo, si tengo un auto que vale 50 millones de pesos,
pero que hoy está valorada en 65 millones, pues en el fondo ese vehículo vale 65 millones. Eso es básicamente lo que trato de mencionar ahí. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el estado de situación financiera. Luego viene lo que es el estado de resultados. Digamos que un estado de resultados nos muestra básicamente lo que son los ingresos y a esos ingresos le resta todo lo que son los costos más los gastos y ese total me da lo que es la utilidad o la ganancia. Eso es básicamente lo que hace el estado de resultados. Entonces, mide el desempeño de la empresa a lo largo de un periodo, por lo general un año, específico y a diferencia de un balance, es capaz de registrar y presentar todo lo ocurrido en un periodo completo de tiempo. Entonces, digamos que ese estado de resultados, digamos que es otro de los estados financieros obligatorios que nos impuso el estándar internacional. Y el estado de resultados, palabras más, palabras menos, el estado de resultados lo que nos dice es la suma que un dueño va a hacer mentalmente cuando vamos a realizar un negocio. Es decir, cuánto dinero me ingresa, cuántos son los costos y cuántos son los gastos que tuvimos y al final, después de esas sumas y restas, cuánto me queda en el bolsillo. Esa es la cuenta tradicional que uno hace y es lo que menciona el estado de resultados, obviamente con una apertura un poco más compleja, ¿sí? Pero en el fondo, lo que habla este estado financiero es del desempeño de la empresa a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? A diferencia de lo que hace el estado de situación financiera, que, que es una foto de un momento, ¿ok? Entonces, el estado de resultados sí me muestra toda la historia de ese lapso de tiempo de principio a fin y digamos que es un tema, eh, puede ser un poquito más interesante que el mismo estado de situación financiera, ¿ok? Básicamente, ese estado de resultados lo que me muestra o de lo que me habla con sus cifras es del desempeño de esa organización, que por lo general se hace en un periodo de un año. Entonces, ¿cuál es la estructura de un estado de resultados? Eh, digamos que no es que vayamos a profundizar en cada uno de los conceptos, pero sí me interesa que a grandes rasgos sepan que al menos tres líneas que son claves, que ustedes pueden ver y ustedes, que ustedes puedan ver y que ustedes sepan a dónde tienen que apuntar. Y, ahí, y en ese orden de ideas, lo primero que hay que decir es el margen de contribución o el margen de explotación. ¿Ok? Ese margen de explotación, ¿sí? Ese eh, margen de contribución o margen de explotación es básicamente todo lo que ingresó a mi compañía, ¿sí? Esos ingresos que yo tuve y le resto los costos. Eso básicamente lo que me da es ese margen de contribución. ¿Ok? Se me perdió el mouse. Ya. Entonces, básicamente, estos ingresos menos estos costos, ¿qué me da? El margen de contribución. ¿Ok? Digamos que es lo primero que estamos haciendo. Es decir, la primera línea de ganancias, o sea, yo vendí, tuve un costo asociado a esa venta, puedo ser un proveedor, puedo ser la sumatoria de varias cosas, un proveedor, la mano de obra, el arriendo, etcétera. Eh, y digamos que la primera cuenta vendí 1.000 millones, ¿sí? Y me costó 900 millones producir esos 1.000 millones. Por lo tanto, ¿qué obtuve de ganancia? Apenas 100 millones. ¿Ok? Esto es lo que conocemos como ese margen de contribución. ¿Ok? Es la primera medida al nivel de eficiencia. Este margen de contribución. ¿Ok? El segundo es lo que se conoce como el EBITDA, que es este, que mide lo que es la eficiencia operacional. ¿Y de dónde sale ese EBITDA? Es de tomar los gastos, o sea, tengo el margen de contribución, al margen de contribución le resto los gastos de administración y ventas y le sumo las depreciaciones y amortizaciones. Y eso me da el EBITDA. ¿Ok? Digamos que esta sección, ese segmento del estado de resultados, me está hablando eh, básicamente digamos que me habla de lo que es la eficiencia
de la operación que estoy desarrollando en la organización. Es decir, una vez que ya nos quedó el dinero en el bolsillo, después pagamos lo que son los gastos de administración, que son, digamos que indirectamente relacionados a todo lo que es la operación, y con eso pues ya tenemos una primera idea de lo que es la capacidad de generar flujos. Y finalmente está lo que es la utilidad eh, antes de impuestos. Digamos que el EBITDA usted lo puede sacar de esta forma. Toma ese cálculo que le dio, el tomarle el margen de contribución, restarle los gastos de administración más las depreciaciones, eso me da el EBITDA, ¿ok? Y a ese EBITDA le quito las depreciaciones y entonces me queda el EBIT, o la utilidad operacional. Y a esa utilidad operacional le sumo o le resto los ingresos o los gastos no operacionales, ¿sí? Tengo aquí la utilidad antes de intereses e impuestos y le resto también los gastos financieros. Y eso me da la utilidad antes de impuestos, ¿ok? Es básicamente lo que me está mostrando ese estado de resultados. Y luego viene lo que es el flujo de caja, que digamos que ese flujo de caja termina convirtiéndose en una herramienta, a mi juicio, una herramienta primordial. Yo creo que ese es de los estados financieros más importantes para todo lo que es el manejo de los recursos de una empresa. ¿Por qué? Porque es que es el estado que me permite, en primer lugar, conocer la situación de la organización, conocer la situación en la que se encuentra la organización en términos mucho más tangibles que los otros dos estados financieros, que el estado de situación financiera y que el estado de resultados. Este es mucho más de bolsillo, me muestra lo que hay realmente de dinero en nuestra organización, ¿ok? Entonces, digamos que acá, básicamente, este estado de flujo de caja corresponde a varias cosas. La primera es que corresponde a movimientos que son movimientos de efectivo. El flujo de caja es una herramienta fundamental para el correcto y adecuado manejo de los recursos de corto y mediano plazo, ¿sí? En segunda instancia, tenemos que, ¿a qué corresponde el flujo de caja? Pues en primer lugar, corresponde a movimientos de efectivo, es decir, si algo no mueve efectivo, entonces no afecta este estado de flujo, ¿ok? El ejemplo de toda la vida es pensar en los vehículos, pensar en el auto. Si tú tienes un auto que te costó, qué sé yo, 10 millones de pesos y lo quieres vender en 2 años, ya no va a valer 10 millones de pesos, ¿ok? Y digamos que probablemente puede llegar a estar costando, qué sé yo, unos 8 millones, ¿sí? Entonces, ¿cuánto afecta el flujo a eso? Pues digamos que cuando el auto se vende, porque si tú vendes el auto, vas a recibir un dinero por esa venta, y como entra un flujo de dinero, entra dinero en efectivo en nuestra cuenta de ahorros, en nuestra cuenta corriente, la cuenta que sea de la empresa. Eso entra al flujo, ¿ok? Eso, digamos que eventualmente, esa parte me va a afectar un resultado y me va a afectar un balance en general, pero no me afecta el flujo de caja. Y eso es importante tenerlo en consideración, porque ese flujo de caja solamente mide hechos ciertos, cosas que afectan de verdad a nuestra caja. Entonces aquí dice que este estado de flujo de caja solo corresponden a movimientos en efectivo y no de otras figuras contables como la pérdida de valor de un vehículo, por ejemplo. En tercer lugar, nos permite saber con certeza en dónde estamos parados y si tenemos capacidad de seguir operando en el corto plazo. Entonces, digamos que hay que formularnos preguntas, ¿sí? Preguntas como, ¿tengo capacidad de operar o no tengo capacidad de operar? Y aparte, si tengo capacidad de operar, ¿por cuánto tiempo? Porque eso también me va a indicar, bueno, mínimo cuánto va a durar la empresa, ¿sí? Entonces, pues, yo estoy seguro que ningún accionista piensa en eso. Pero, porque uno cuando invierte, pues usted aspira que esa inversión sea duradera y ya la vende después cuando ya quiere irse a disfrutar completamente de su riqueza. Entonces, básicamente, aquí se puede ver que con esta herramienta, si estoy en números rojos o estoy en números verdes, ¿ok? ¿Cuántos mensajes
o cuántos meses he estado en números rojos, ¿sí? ¿Qué debo hacer para no seguir en números rojos? Y yo creo que dentro de nuestra operatividad diaria o nuestra operatividad semanal o mensual, esta es la pieza clave. Todos los anteriores estados y herramientas son todas muy importantes, pero para poder tomar decisiones rápidas, para poder de verdad salvaguardar la continuidad de una empresa, el estado del flujo de efectivo es el más importante, tanto así que es el que piden los bancos cuando a usted le van a dar un crédito. El banco le dice, bueno, tráigame el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Ese es muy importante, lo necesito, que me lo anexe para, con base en eso, ellos dicen, esta empresa sí está vendiendo, pero a la vez está recogiendo dinero. ¿Ok? Eso es lo que nos está mostrando. ¿Listo? Es bien importante y por eso es tan relevante ese tipo de estado al interior de la organización y para los eh, clientes interesados en la organización. Bancos, proveedores, el mismo gobierno, porque al gobierno hay que pagar impuestos. Entonces, todo ese tipo de cosas resultan ser importantes para la organización y este estado de flujo de caja es de los más importantes que existen, ¿ok? Entonces, digamos que las empresas quiebran o entran en insolvencia básicamente ¿por qué? Por flujos, entran porque no tienen flujos de caja, no por rentabilidad, entran en quiebras porque se les acabó la liquidez. Ese es el problema, ¿ok? Si no manejamos correctamente el flujo de caja, vamos a tener problemas importantes, ¿ok? Y por último, el punto de control para un flujo de caja bien construido son los saldos en la cuenta corriente de la empresa, ¿ok? Eh, Aquí pues digamos que hay que tener en consideración que el punto de control es la cuenta corriente, ¿sí? Es decir, un buen flujo de caja eh, debería, eh, bueno, un buen flujo de caja, digamos que debería conversar directamente con nuestra cuenta corriente en el banco. O sea, ese flujo de caja se debería estar hablando, tener una conversación fluida con nuestra cuenta corriente, con nuestra cuenta bancaria, ¿ok? Eh, y ahí pues digamos que podemos determinar si es que tenemos en teoría una sola cuenta corriente, pues el cierre o el flujo debería decirnos más o menos el saldo y si nos da el saldo, pues hay algo que de pronto está bien o no está bien y lo podemos revisar de una para poder entrar a determinar si es algún error en las cifras, si es algo que salió mal en el dato o realmente nos está mostrando que tenemos un problema en la organización. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo simplificado de lo que es un flujo de caja, sin mayor apertura, ¿sí? No se preocupen por la parte de los conceptos. Lo que importa realmente son los números que están destacados. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve en este flujo y lo ve en el mes de octubre, el primer mes que tenemos acá, lo vemos en este mes de octubre, ¿sí? Fácilmente pues se observa un problema porque tenemos menos 24 millones de pesos en el mes de octubre. Aquí, menos 24 millones 818 mil 278. No los tenemos para el mes de octubre, estamos en déficit, ¿sí? Estamos en números rojos, ¿ok? Entonces, ¿será que podemos entrar al mes de noviembre sin esa caja? Eh, pues no, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Es decir, significa que como organización, como gerente financiero, como gerente de la organización, eh, debo tomar decisiones ahora. Eventualmente uno lo ve en la proyección al mes de marzo, ¿sí? Por ejemplo, en marzo me sobran 7.203.000, ¿sí? Aquí está amarillo, en el mes de marzo, ¿sí? Mm, pero, ¿será que eso es efectivo? No, no es efectivo porque los puntos en que nosotros estamos en rojo, ya quedamos, en esos meses quedamos en insolvencia y por ende va a ser difícil que podamos continuar operando otros meses, así que ese tipo de información y esa capacidad de decisión es la que nos entrega un buen flujo de caja. ¿Ok?
ya para cerrar, digamos que a grosso modo, eh, este tema de la rentabilidad, ¿qué viene siendo la rentabilidad? Pues digamos que la rentabilidad tal cual como, digamos que una definición coloquial, viene siendo que básicamente eh, la rentabilidad señala la eficacia con la que las empresas usan sus activos y la eficiencia con la que administran sus operaciones. Esa es la definición clásica de lo que es rentabilidad. Ahora, hay que recalcar que sí, en efecto, la rentabilidad señala la eficacia con la que las empresas están manejando sus activos, si los ponen a trabajar, qué están haciendo con esos activos. Es decir, las cosas que tiene la organización y además le agrega el componente de la eficiencia con la que se están administrando sus operaciones. Entonces, vale decir que si me compro una máquina que me va a producir algo, ¿sí? Si yo soy capaz de producir lo suficiente como para generar ganancias con esa máquina, si eso es así, yo estoy siendo rentable. ¿Ok? Por eso, a ese componente de lo que señala con eficacia con la que las empresas usan sus activos, o sea, tengo una máquina, la estoy usando y si la estoy manejando bien, eso es lo que me va a generar una rentabilidad. ¿Ok? Eso es lo que me está indicando. Ahora, en el slide, aquí aparecen unas razones financieras relevantes que son el margen bruto, el margen EBITDA, el margen neto, el ROE, el ROCE y el ROA. Estas son algunas razones financieras para que las tengan presentes, por favor, porque esas razones son las que le permiten a una persona, a un contador, a un gerente financiero, a un analista, poder medir la capacidad que tiene la empresa de crear esa rentabilidad. Y también, usualmente, esto se usa para compararnos con qué, con terceros, con otras empresas, empresas del mismo sector, para podernos estar midiendo con mucha frecuencia. Y para terminar, hablemos de lo que es el apalancamiento. Eh, ¿Qué es eso del apalancamiento? El nivel de apalancamiento tiene como finalidad señalarnos la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones, es decir, sus deudas de corto y de largo plazo. Y también existen unas razones financieras a nivel de apalancamiento, que son la razón de deuda total, la razón de cobertura de efectivo. ¿Ok? Esas son razones financieras que tenemos que calcular para podernos comparar. Entonces, eh, digamos que ese nivel de apalancamiento tiene como finalidad mostrarnos qué capacidad es la que realmente tenemos como organización de poder cumplir y satisfacer las obligaciones que tenemos, esas obligaciones financieras. Y cuando hablo de obligación financiera, estoy hablando de una deuda que hemos contraído como organización. Esa deuda contraída puede ser con un tercero, puede ser con un banco, con una aseguradora, puede ser con los mismos dueños, porque yo también busco financiamiento con ellos. Es decir, ese es el primer camino que vamos a cubrir. Yo me dirijo a los accionistas para que ellos me presten a a una baja tasa de interés. Y si no consigo ahí los recursos, pues tendré que salir al banco a endeudarme con un poco más de costos por esa financiación. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que como organización tenemos la capacidad de cumplir con esas obligaciones? ¿Sí? Eso es lo que nos señala el apalancamiento. De ahí que el apalancamiento se convierta en ese indicador que nos permite básicamente determinar si somos o no solventes, si tenemos una probabilidad de insolvencia y qué podemos hacer para poder disminuir ese riesgo de insolvencia. Por eso es tan importante estar midiendo ese nivel de apalancamiento, estar mirando cómo están nuestras deudas, nuestras obligaciones, para con eso poder tomar decisiones. Yo creo que la próxima sesión vamos a hablar acerca de otras, bueno, aquí hay otras preguntitas para reflexionar. ¿Qué inversiones de largo plazo necesita mi empresa para seguir creando valor a los accionistas o a los propietarios? ¿Cómo se financian esas inversiones? ¿Cómo se deberían administrar las finanzas de corto plazo? ¿Qué capacidad tiene mi empresa de generar ganancias?
qué capacidad tiene mi empresa de generar recursos suficientes para pagar sus obligaciones inmediatas y cuánto ahorro hay para el pago de impuestos. Y hablaremos puntualmente de lo que es el capital de trabajo. ¿Mm? Explicaremos todo el componente del capital de trabajo, eh, con detalle cada uno de los tres componentes del capital de trabajo. Lo explicaremos mediante unos ejemplos. Y unos consejos para mejorar el capital de trabajo operacional y revisar un poco lo que son las políticas de gestión de cobro y de cartera, porque esto pues se convierte en un talón de Aquiles para la organización en la medida en que si no tenemos gestión, pues vamos a irnos fácilmente a la quiebra, ¿ok? Entonces esto es básicamente lo que nos queda de esta temática para poderla abordar y ir dando por terminado este tema y poder seguir con el siguiente, ¿ok? Entonces, pues nada, no sé si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud al respecto. Hércules, ya hay mucho, hay buena afluencia. Andrés, cuéntame, ¿tienes una pregunta? Profe, llevo alzando la mano hace ratico. Hermano, perdón, pero como estaba con la No, presentación, no veía, discúlpame. no, tranquilo. No, lo que decía es que cuando usted hablaba de Apple, ¿cierto? Sí, Que, bueno, esa marca tiene un posicionamiento muy grande. O sea, ahí es donde entra, pues, hay una teoría que es la marxista, ¿cierto? Que decía que el precio de las cosas es según las horas de trabajo y los productos de Apple, o sea, están fuera de eso. O sea, cuando usted le vende un producto de Apple, no le cobran a usted las horas de trabajo, sino le venden prestigio, le venden, pues, un montón de cosas de ahí, ¿cierto? exacto. Entonces, de eso se deriva que el precio es un sistema de información y eso aporta valor a la empresa. Eso era lo único que quería decir en ese Ah, momento. ay, hermano, perdón, era bien importante Ah, y lo vi, discúlpame. Claro, el precio juega un papel fundamental. Es decir, claro, claro. el precio es el que de alguna medida, bueno, me representa muchas cosas al interior de la organización, ¿no? Es lo que me genera el ingreso y como veíamos, pues una cosa es tener posicionamiento, otra cosa es tener rentabilidad y otra cosa es tener ingresos. Y veíamos que a nivel de empresas, pues la que más ingresos tiene hoy en día es Sauco Araudi. Ay, ya se me olvidó el nombre, Samco, se me olvidó el nombre de la empresa. Bueno, la árabe que se dedica a la explotación de petróleo. Esa empresa, vuelvo y les digo, tiene un buen sistema de gerenciamiento, está siendo muy bien gerenciada, pero vuelvo y digo, fue un análisis que hizo la misma empresa. Ah, no, perdón, la que más tiene es a nivel de ingresos es Walmart, pero mire que es por tan solo 7.000 millones de diferencia, pero están muy pegadas. Ahora, Walmart es un monstruo minorista, pero con todo y eso, mire que el margen de ganancia de estos almacenes minoristas oscila entre el 3 y el 5% apenas, es un margen de ganancia muy bajo, ¿ok? Y con todo y eso, imagínese lo que vende Walmart para tener toda esa cantidad, para ser la empresa con más ingresos durante el año 2023 con un margen Es de que, rentabilidad. Dime, Andrés. no, es que ahí prima lo que en el comercio, pues abunda, que es, o sea, el negocio casi que todos dan, casi que todo el comercio da, pero son negocios que son a volumen, si me hago entender. Exactamente. Son negocios de volumen. Entre más venda, obviamente los ingresos son más. Sí. Porque Y igual juega un hay papel. unos costos fijos, ¿cierto? Hay unos costos fijos y el margen se sube si hay más ventas. Exacto. Y juega un papel muy importante también la rotación de esos inventarios. Entonces, sí, imagínese un home center acá en Colombia
ese almacén vende, pero su margen de rentabilidad es muy pequeño y eso pasa con las grandes superficies. Las grandes superficies tienen tanto volumen de ventas que yo lo que les interesa es vender, 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 vender y en eso encuentran ellos ese pequeño margen de utilidad porque ese es el negocio, ese es el modelo de negocio de estos minoristas. Pero lo que hay que destacar acá es que con todo y eso, que su nivel de rentabilidad es tan bajo, mire que esta es la primera empresa, Walmart, la que está generando más cantidad de ingresos, o sea que es un monstruo para vender. No hay quien le gane, imagínese, supera a Amazon, que es otro monstruo en línea para las ventas y le está ganando y lo está llevando casi que por 100.000 millones de dólares de diferencia. Entonces es impresionante lo que ese tipo de tiendas están moviendo a nivel mundial y que pues Walmart está haciendo también presencia en los países, eh, digamos que en los países como más desarrollados. Bueno, está en México y México no es que sea pues de los más desarrollados, pero México tiene una economía que va bastante bien en el sentido en que es el mejor socio de Estados Unidos y de Canadá y que pues le ayudan en mucho en ese tema del apalancamiento. Y digamos que estar uno amparado por sobre todo por Estados Unidos, pues ya le da a usted una gran confianza y le da mucho prestigio. Entonces, Walmart hace presencia en México, hace presencia en otros países de Centroamérica. No sé en Sudamérica en qué parte esté, pero sí sé que está también hace presencia en Europa y tiene muy buen posicionamiento. Entonces, y allá hay buenas tiendas, buenas grandes superficies como Carrefour, y con todo y eso tiene ese nivel de competitividad. Vea que ahí hay un común que pues ahí el mayor grupo es como de petróleo y gas. Eso Exacto. no será cambiante en el futuro, ¿o qué? ¿Usted qué dice? Pues lo que yo les comentaba ahorita era que yo veía muy difícil esa transición energética que se tiene proyectada para el 2030. Ya estamos en el 2024, el tema no avanza, el tema de las guerras complejiza aún más el problema. Están pidiendo un plazo que se alargue por ahí al 2035, pero yo lo veo grave, el tema no tiene la más mínima intención de empezar a sustituir ya el tema de estos combustibles fósiles. Y a eso sumarle que, pues digamos que si bien es cierto, esos combustibles contaminan, pues sí, pero también contaminan las llantas, contaminan los otros fluidos que utilizan para los vehículos, los aceites, las baterías. Entonces, contra eso, ¿qué se está haciendo? Porque estamos atacando uno de los componentes, pero de pronto no es el que sea más representativo, no sea el más significante, como sí lo pueden ser los otros, que son las llantas que generan una contaminación impresionante. Entonces, eso también digamos que tiene que ir acompañado de ese componente. Pero yo esto lo veo complicado, es que son las empresas con más ingresos y están de esas 6 son de petróleo y gas. Entonces, ¿quién va a acabar el negocio de la gallina de los huevos de oro? Nadie, no lo van a querer soltar. Entonces, sí, por ese Pero, lado, profe, en el tema de las llantas, yo creo que también, pues yo creo que se mitiga un poco porque usted sabe que el látex, pues lo que es el caucho viene de un árbol, ¿cierto? no No sé sé, si no, sabía. no lo sabía. No, sí, sí, sí. Lo que es las llantas, los preservativos, todos los guantes, viene de un árbol, ¿cierto? Ok, Entonces, todo se mitiga con ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay una empresa de las más grandes de Colombia que se llama Mineros de Antioquia, no sé si lo conoce. sí, sí, señor. Está Cotiza en en bolsa. Bagre, ¿cierto? Sí. Sí, sí, está en el Bagre, en Antioquia. Entonces, ellos eh, tienen un compromiso ambiental y ellos lo mitigan con la siembra de látex. Les produce por un lado y les produce porque también le están bajando a lo de los impuestos ambientales y todo eso, las sanciones. Entonces, bueno, eso compensa como esa parte de contaminación. Es un proceso muy bonito, pero, pero sí, yo creo que la llanta es un poquito menos como contaminante en esa parte, porque, y es un proceso, imagínese, un árbol
a usted le produce más o menos 25 años, le produce sangre, que es pues el líquido que bota el árbol. Líquido, sí. Sí, entonces, sí vamos a entender, o sea, de pronto Sí. contaminan por acá, pero se mitiga con esta parte. No, y eso, todas las empresas, yo siempre lo he dicho, las empresas no son bobas, las empresas saben muy bien, conocen su negocio y saben por qué lado hay que irse para poder reducir costos de alguna manera. Y eso es planeación tributaria. Ellos saben que si siembran árboles, les van a reconocer eso con estos temas de impuestos de carbono y ese tipo de cosas que lo que hacen es reducirle un poco el pago, su carga tributaria, y eso está muy bien, ¿sí? O sea, uno empresario y uno de contador tiene que estar enterado de ese tipo de cosas para poder recomendarle eso a las organizaciones y que lo puedan implementar de una muy buena manera. No, Entonces, dime. de hecho, pues aquí en Colombia, pues la parte de reciclar está muy informal. Los recicladores, imagínense, son la gran mayoría de habitantes de calle, ¿cierto? Sí, Pero esas empresas recicladoras tienen un montón de beneficios, pero impresionante, beneficios tributarios. Y, o sea, aparte de tener los beneficios tributarios, o sea, eso lo compran a precio de huevo, si me hago entender, y lo venden. Pues, imagínense que usted compra un kilo, le va a colocar números, 1.000 pesos y lo puede vender en 2.300, 2.000, o sea, imagínense, no, pues de imagínense, 130%. era, era el negocio de los hijos de Uribe, parta de ahí, Imagínense. O sea, es que es un negocio redondo, o sea, por total. si algún compañero le suena, pues es un muy buen negocio. Ahí está el Sí, sí, sí. emprendimiento. No, y es que, o sea, es que usted no necesita mucho, usted lo que necesita es un lote o una bodega y ya empieza a echar ahí cosas. Sí, es complicado. Sí, es un negocio bien chévere, es interesante y pues habrá que mirarlo, ¿verdad? Todos sus pros y sus contras y eso también es volumen, ¿no? Es complicado el tema, pero debe ser bien, bien interesante. Bueno, Andrés, muchas gracias, hombre, por tus comentarios. Vea, con la mano levantada y te tenía ahí apagado, hermano, perdón. Pero bueno, Tranquilo, 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 tranquilo. aprovecho para agradecerles a todos, en verdad, su asistencia. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? Con los que vamos para consultoría, tomémonos 5 minuticos, nos tomamos un tintico y entramos a clase con los taches arriba, ¿listo? O con todo el tema de consultoría. Muchas gracias, cuídense. Gracias, profe. Hasta Listo, luego. profe. Gracias, Chao, feliz que estén noche muy para bien. todos. Gracias, feliz noche. Hasta luego.